ahora sí, si les parece bien, hacemos una breve presentación antes de que Vicky arranque. Bueno, bienvenidos a todos al tercer webinar en el marco del concurso Contar con Datos. Mi nombre es Marcela Sbark, yo soy directora del Departamento de Matemática y Ciencias de la Universidad de San Andrés, soy profesora de la Maestría de Ciencia de Datos y soy directora del Data Science Lab, también de la Universidad de San Andrés. El Concurso Nacional de Visualización de Datos, Contar con Datos, es justamente una iniciativa conjunta del Data Science Lab y la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del PNUD Argentina y del Lenovo, y también cuenta con el apoyo de Fundar. Los objetivos de este concurso son fomentar la visualización de datos científicos, promover la comunicación pública de la ciencia, incentivar el periodismo de datos y visibilizar a los investigadores en ciencia de datos de todo el país. En este tercer webinar, Victoria Dumas nos propone un encuentro para pensar para qué y para quiénes visualizamos los datos. Es decir, quién es nuestra audiencia, qué necesitamos que pueda comprender o hacer. Todas las preguntas fundamentales que podamos pasar para pasar de mostrar datos a contar historias con ellos. Vicky es licenciada en Bioinformática de la Universidad Nacional de Entre Ríos y doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es coordinadora del programa de Ciencias de Datos de la Fundación del Sadowski y docente de Visualización y Comunicación en la Maestría de Ciencias de Datos de la Universidad de San Andrés. Y además, muy importante, Vicky ya fue jurado en las 2 ediciones anteriores del concurso. Finalmente, les compartimos algunas sugerencias para aprovechar al máximo este encuentro. Les pedimos que realicen sus preguntas a través del chat. Nosotros vamos a tomar nota para que Vicky pueda responderlas al final de la presentación. Además, si tienen dudas específicas sobre el concurso, vamos a destinar 10 o 15 minutos al final para poder responderlas, una vez que Victoria haya respondido a las preguntas sobre su presentación. Muchas gracias, Vicky, por estar acá. Es un gusto poder escucharte. Bueno, muchas gracias Marcela. Buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por la invitación a estar acá. Es un gusto ser parte nuevamente, en algún sentido, de este concurso que me parece tan interesante para empezar a estimular que haya capacidades en estas áreas de visualización de datos que, bueno, no son áreas que típicamente nos enseñan se enseñan en las currículas de las carreras, ¿no? Y cada vez son más necesarias, creo, ¿no? Bueno, eh, les voy a empezar contando un poco por qué decidí hablar, cuál fue mi motivación para charlar para plantearnos este tema de para qué y para quiénes visualizamos los datos. Bueno, en mi historial como de haber sido jurada en las 2 ediciones, las 2 primeras ediciones de este concurso, cada vez que veíamos algún tipo de alguna presentación de alguno de los postulantes, bueno, uno se aventura a ver qué historia me va a contar, qué es lo que voy a aprender de esta visualización que hizo esta persona o este equipo de personas. Y muchas veces nos encontrábamos con el clásico dashboard, ¿no? Quizás han visto muchas veces este tipo de visualizaciones que tienen su utilidad en algunos nichos muy particulares. Son típicamente tableros de control, cuando hay que monitorear alguna variable es importante, pero ¿ustedes ven que esto cuente una historia realmente? Es difícil. Más si soy ajena a los datos que estoy viendo, o sea, asumamos que el jurado que va a evaluar el concurso, para ponerlo específico para el rol que les puede tocar a ustedes si participan, no podemos saber de todos los temas, ¿no? Entonces uno tiene que asumir que el jurado no es experto en el tema, y tiene que hacer lo posible para que ese jurado o esas personas que la vean a la visualización la puedan comprender. Bueno, esto, como les decía, es para un nicho muy particular, pero no se aplica a la función de contar una historia. A ver si puedo pasar. Bueno, yo cuando veo un dashboard me imagino algo así como una picada, ¿no? O sea, es como que ponen un conjunto de grafiquitos y medio de que sírvase lo que quiera. Y es medio
compleja, es un poco más compleja la cuestión, porque incluso veo que hay veces que se fuerzan las cosas a llevarlo para el lado del dashboard, incluso poniendo distintos tipos de gráficos. Vieron que, a ver si puedo volver para atrás, que está un poquito lento. Vieron que acá tenemos distintos tipos de gráficos. Tenemos barras, tenemos barras comparadas con otras barritas un poquito acá debajo a la derecha. Tenemos línea, tenemos estos relojitos, vamos a decir. Tenemos números. Hay como una variedad de cosas. Es como que el dashboard te invita a ponerle variedad, pero no necesariamente, a veces, uno necesita esas van a ser las mejores formas de codificar la información que uno quiere mostrar. Entonces, es como que lo veo como un formato forzado, ¿no? Y como les decía, dentro de las funciones para las que uno visualiza datos, no siempre, o sea, tenemos distintas posibilidades. No siempre visualizamos para explorar, como sería en el caso de un dashboard. Un dashboard tiene una función exploratoria. Es en general una cosa que se hace una persona lo hace o para sí misma o para un equipo cuyas necesidades tiene que conocer muy bien y está en un nicho muy específico. Entonces, ahí está el primer tema. El dashboard tiene una función exploratoria y nosotros acá, si queremos contar con datos, queremos contar una historia, estamos buscando otra cosa, estamos buscando explicar. Y cuando estamos buscando explicar, ya no lo pensamos para nosotros mismos, sino que estamos pensando en una audiencia, en alguien más. Bueno, en el medio hay otra posibilidad, digamos, que puede ser que uno use la visualización, que es quizá podría tomarse como una variante de la visualización exploratoria, que sería la visualización para confirmar alguna hipótesis. Yo tengo una hipótesis, busco el set de datos que me pueda permitir contrastar esa hipótesis y bueno, y veo eh, si puedo validarla o descartarla. Bien, como les decía, lo que nosotros buscamos acá es explicar. Y algo importante cuando nosotros usamos herramientas de visualización, que hoy abundan, vi que en la charla que dio Andrés Nikovsky, que estuvo muy buena, les mostró muchas herramientas, muchas de las cuales yo también comparto, uso mucho, porque, bueno, hoy tenemos suerte, hay muchísima variedad. Así como aumentó mucho en los últimos años el poder de cómputo, también aparecieron muchas herramientas que son súper interesantes, más allá de las clásicas planillas que nos permitían hacer un par de gráficos. Hoy han evolucionado, pero también tenemos otras posibilidades. Tenemos posibilidades de hacer gráficos mucho más lindos, pero lo que nosotros tenemos que saber es que los que vamos a definir cuál es la historia que hay que queremos contar con esos datos, porque de hecho con un mismo dataset se pueden contar muchas historias distintas, somos nosotros. Nosotros tenemos que definir cuál va a ser la historia que queremos contar. Las herramientas no la conocen. De hecho, se habrán dado cuenta si, por ejemplo, usan formularios de Google, o cualquier herramienta que te permita hacer formularios y que después te analiza solo, asume qué gráficos querés ver y los analiza. Los analiza, en realidad los grafica. Y la verdad es que muchas veces uno entra y se da cuenta que no tienen sentido esas gráficas que hizo, esas cosas que asumió. ¿Por qué? Bueno, justamente las herramientas son herramientas, pero no conocen de la historia. La historia viene por nuestra cuenta. Bien, hablemos un poco de por qué es tan interesante explotar o aprovechar el hecho de poder contar una historia. Bueno, la historia es una estructura que está validada a través de muchísimos años. Piensen cuando vemos una película que nos impacta o leemos un muy buen libro o vemos una obra de teatro. Hay algo que nos atrapa en esa historia, si era buena, ¿no? Que nos hace querer seguir viéndola o, por ejemplo, en el caso ahora de las series, no parar de ver capítulos.
Y es eso, es el poder de la historia. Es una estructura que ya está testeada a través de muchísimos años. Nos gusta escuchar historias. Y esto tiene una correlación con lo que le pasa a nuestro cerebro cuando escuchamos historias. Hoy la neurociencia sabe que cuando alguien nos cuenta una historia, se dan varios fenómenos en el cerebro. Una de ellas es el fenómeno de acoplamiento neuronal. Es como que nos acoplamos como que sintonizamos con el cerebro de la persona que está contando la historia. También con las personas que están escuchando en el mismo momento. Si la historia nos gusta, nuestro cuerpo libera dopamina, que también hace que la podamos recordar más fácilmente, por ejemplo. Y bueno, también aumenta la actividad en la corteza cerebral. Son muchos fenómenos en nuestro cerebro que como que se prenden. ¿Vieron cuando dicen que en el cerebro se prenden lucecitas? Bueno, cuando escuchamos historias nos pasan esas cosas. Y por eso, bueno, está bueno que podamos aprender a utilizar el poder de la historia para transmitir más allá de los datos crudos, sino que algo más, qué es lo que nosotros interpretamos, qué es lo que vemos ahí, qué nos están mostrando. Bien, eh, vayamos un poco, lo primero que tenemos que pensar cuando vamos a pensar en contar una historia es a quiénes nos vamos a dirigir. Como decíamos, ya si decidimos hacer una visualización para explicar, no estamos diseñando para nosotros mismos, sino que estamos diseñando para un otro, para otra persona. Y en esas preguntas que nos tenemos que hacer para entender quién es la audiencia, empezaremos a pensar también, bueno, en función de la audiencia que definamos, cuánto detalle es demasiado, si es adecuado el uso de términos técnicos, por ejemplo, si pueden existir sesgos o preconceptos en esa audiencia que puedan darle una tendencia a avalar o a rechazar nuestro mensaje. También hay un tema de cuánto esa audiencia, si esa audiencia ya nos conoce y ya valida que, por ejemplo, sabemos sobre cierta temática. Es como que eso va a predisponer diferente a la audiencia, o vamos a tener que incluir mayor o menor detalle o mayor o menores pasos para poder llegar a ganar esa tal vez credibilidad de la audiencia, ¿no? Y después de definir a quiénes a quiénes nos vamos a estar dirigiendo con esa visualización, vamos a tener que pensar para qué le va a servir la visualización a esa audiencia. ¿Qué es lo que está necesitando? ¿Qué problema necesita resolver? ¿Qué preguntas va a buscar responder cuando mire la visualización? Porque no nos olvidemos que nosotros, al diseñar una visualización, estamos diseñando una herramienta. La visualización no es otra cosa que una herramienta para ayudar al cerebro a comprender lo que, viéndolo en una simple tabla, sería muy difícil, ¿no? Entonces, eso. Tenemos que pensar que la atención está directamente relacionada con las acciones que yo necesito realizar. Entonces, si yo necesito buscar cierta información, bueno, voy a ir directo a eso, pero esa va a ser la información. O sea, voy a necesitar buscar esa información porque estoy pensando en que me va a servir para hacer cierta acción. Entonces, pensar siempre eso, y eso tenerlo en cuenta a la hora de dirigir la atención también, de usar elementos para dirigir la atención de la audiencia, ¿no? Y bueno, un poco hablando de esta necesidad de pensar en esa audiencia a quien nos estamos dirigiendo, el diseño de visualizaciones es una práctica que nos invita a ejercitar la empatía, ¿no? Porque es fundamental que nosotros como diseñadores logremos ponernos en el lugar de la audiencia para que seamos capaces de diseñar una herramienta que realmente les sea de utilidad. Entonces ahí tenemos que, si podemos, por ejemplo, conversar con la audiencia,
Por ejemplo, hay veces que uno está diseñando para un cliente o está diseñando para algún supervisor, por ejemplo. Es importante conversar con esa audiencia y entender bien qué es lo que está necesitando. No adelantarse y no podemos hacer esto, mostrarlo así, mostrar. A veces puede ser adecuado, pero siempre es recomendable primero hacer esa exploración, escuchar más que mostrar para poder hacer un buen diagnóstico de qué es lo que necesita la persona. Eso va a hacer que tengamos muchos más chances de tener éxito, de que sea efectiva la visualización que estamos haciendo, ¿no? Bien. Entonces, un poco recapitulando, lo que estamos haciendo es definir el contexto. Lo primero que tenemos que hacer al pensar en diseñar una visualización es definir el contexto. Este contexto está conformado por quiénes conforman la audiencia, qué necesitamos que sepan o que hagan, y lo último sería cómo lograr eso con los datos que tenemos, o bueno, con los datos que tenemos que salir a buscar, ¿no? Bueno, les propongo ahora que veamos un ejemplo. En este caso es la situación de una profesora de ciencias de cuarto grado que observa que los chicos llegaban con mucho temor, digamos, con mucho prejuicio quizás a las clases de ciencia, pensando que las clases de ciencia eran muy difíciles. Entonces decide dar un programa de como iniciación a la ciencia en el verano, digamos, y les hace una encuesta a los chicos antes de iniciar y una vez terminado el programa, como para evaluar qué pasó con esa sensación de los chicos hacia las ciencias. Entonces, esta profesora lo que quiere hacer es armar o sea, una vez que obtiene los resultados, dice, bueno, ahora tengo que armar una comunicación para poder seguir ofreciendo este precurso de introducción a las ciencias, ¿no? Entonces, nos plantearíamos, ¿a quién va a dirigir la comunicación? Bueno, en principio la comunicación la podría dirigir a distintos públicos. Podría querer hablarle a los nuevos alumnos, contarles que el año pasado hubo este precurso de ciencias y salió muy bien y salieron muy contentos los chicos y cambió su percepción sobre la dificultad o no de las clases de ciencias. Podría dirigirse a los padres de los alumnos que realizaron el curso para mostrarles, decirles, miren qué bien que salió esto. También podría pensar en los padres de futuros alumnos para poder asegurar que haya nuevos ingresantes a ese curso, a otros docentes también interesados en hacer alguna experiencia similar, o al comité financiador del programa. Bueno, digamos que viviendo en Argentina ya sabemos qué eligió la profesora, te tuvo que escribir al comité financiador del programa, ¿no? Porque necesitaba que lo sigan financiando para poder continuar el año próximo. Entonces, tomando esto como ejemplo de definición del contexto, una vez que definimos que la profesora se va a dirigir al comité financiador del programa, ya tenemos el quiénes. El qué, bueno, vamos a querer demostrar el éxito del programa y solicitar el financiamiento para poder continuar ofreciéndolo. Y el cómo, bueno, acá vienen los datos de la encuesta que la profesora hizo a los alumnos, ¿no? Hay que ver cómo ilustrar con éxito esos datos que se recolectaron en la encuesta, antes y después del programa. Y acá tenemos un ejemplo de cómo sería esa tarea en el modo mostrar datos. Lo puse en la planilla de cálculo y así salió, básicamente, ¿no? Este ejemplo está tomado del libro de Cole Nussbaumer, Storytelling with Data, que se los recomiendo mucho. Tiene ejemplos muy prácticos. Acá, bueno, como verán, el título dice resultados de la encuesta,
poco representativo como título. ¿Cómo te sentís acerca de la ciencia antes? ¿Cómo te sentís acerca de la ciencia después? Elige un gráfico de tipo de torta. Como ven, bueno, tenemos las distintas apreciaciones sobre la ciencia tienen un orden, ¿no? O sea, hay algunas, por ejemplo, la de muy interesada estaría más cerca de Excite que Born, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un orden, están puestas en orden, pero dentro del gráfico circular un poco ese orden se pierde, así como para criticar un poco lo que sería esta forma de presentarlos. Y bueno, los gráficos circulares tienen un problema adicional que está relacionado con cómo percibimos las magnitudes. Por ejemplo, se sabe que los humanos tendemos a percibir como a sobredimensionar los ángulos obtusos y a subdimensionar los ángulos agudos. Y a la vez, bueno, si tenemos mucha cantidad, este no sería el caso, pero si tenemos mucha cantidad de elementos, es muy difícil comparar y entender cuál es cuál, ¿no? Entonces, proponiendo un rediseño a esta gráfica, tenemos esta otra opción. Acá, como ven, ya el título está diciendo algo, y está diciendo la clave, ¿no? Está diciendo, el programa piloto fue un éxito. Titular. Y después, ¿se acuerdan que la pregunta se repetía? Decía en la previa y en la pre y post curso, pero estaba repetida. Bueno, va como subtítulo. Y después se usan distintos elementos. Bueno, primero el tipo de gráfica se cambió, se pasó a un tipo de gráfico barras, que es muchísimo más eficiente a la hora de permitirnos comparar magnitudes, porque somos mejores comparando longitudes que ángulos. Eso está en cómo percibimos, no hay opinión respecto a eso. Y fíjense qué interesante el tema de que las posiciones de las calificaciones, digamos, que los chicos pusieron al curso, están ordenadas acá. Y entonces se puede ver fácilmente, de hecho eligen resaltarlo, que aumentaron las percepciones más positivas, ¿no? Y se usan comentarios, como se puede ver ahí en el antes y después, de qué es lo que pasó antes y qué es lo que pasó después. Eso también nos ayuda a entender un poco más de qué va la historia, ¿no? Bien, yo les hablé de la importancia de definir una audiencia y que es fundamental que nosotros logremos entender muy bien quién es esa audiencia, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, para poder hacer una visualización efectiva. Ahora, ¿qué pasa cuando aparece el clásico, la audiencia general? Bueno, lo cierto es que la audiencia general podríamos decir que no existe, sino que cuando hablamos de audiencia general estamos diciendo que puede haber múltiples audiencias. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando tenemos así el tema de que nos vamos a dirigir a un público amplio? Bueno, en vez de pensar, de tratar de con una sola visualización eh, alcanzar a todos, las necesidades de todos, bueno, podemos buscar una estrategia de segmentación de la audiencia. ¿Cómo sería eso? Bueno, para cada audiencia que yo tengo, me pienso cuáles serían esas distintas audiencias y las caracterizo en función de qué es lo que necesito que esa audiencia piense, qué es lo que quiero que sienta y qué es lo que quiero que haga. Porque siempre cuando nosotros estamos diseñando una visualización, en el fondo queremos que nuestra audiencia haga algo, ¿no? Con eso. Entonces, veamos un ejemplo
Acá hay una visualización en donde el reto era hacer un folleto que permitiera informar sobre los riesgos del uso de gases lacrimógenos vencidos para las personas, ¿no? El asunto era que, dado el medio donde se iba a publicar este folleto, la idea era, bueno, queremos llegar con esto a tomadores de decisión, a políticos, queremos llegar también a los periodistas, eh, para que entiendan, porque es un tema muy importante de interés público y queremos que lo puedan informar, que vean la importancia de informarlo. Y también queremos llegar a la población civil para que entiendan los peligros, digamos, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue como armarlo en partes y definir que había partes de esta visualización que iban a estar más destinadas a un grupo que a otro. Si bien todos pueden ver todo, tal vez no todos entiendan todas las partes o se interesen más por todas las partes, pero cada uno cuando vaya con su propio interés a buscar su pedacito de información, va a poder llevárselo, efectivamente. Entonces, veamos cómo ocurre esto de segmentar la audiencia en este caso, ¿no? Decíamos que queremos dirigirla a políticos, en primer caso, a periodistas y a protestantes, o a personas, digamos, ¿no? Civiles. En cada uno de ellos, bueno, podemos pensar, ¿qué queremos que piensen? Bueno, ¿qué queremos que piense un tomador de decisión? Que el uso de gas vencido es un problema de salud pública y que requiere ser atendido. Queremos que se sienta determinado a actuar. ¿Y qué queremos que haga? Queremos que prohíba el uso de gas vencido, ¿no? Ojalá no usen gases, ¿no? Pero bueno, en todo caso, por lo menos no usen vencido. A los periodistas, ¿qué queremos que piensen? Queremos que piensen que el gas vencido provoca problemas en los civiles y que es suficientemente importante que el público sepa eso, ¿no? Queremos que se sienta con deber de actuar y que queremos que haga, que informe a los ciudadanos de los peligros de estos gases. Bueno, de esa manera podemos ir definiendo, segmentando lo que queremos que haga la audiencia, porque entonces después, cuando estemos diseñando, vamos a volver sobre esto y vamos a poder dirigir mejor la atención o elegir mejor los tipos de visualización para poder cumplir bien con las necesidades de cada tipo de audiencia. Cuando estamos diseñando visualizaciones, algo muy importante, después de definir todo esto que les conté, el para quiénes y el para qué, es qué forma le vamos a dar a esas visualizaciones. Y en general lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos definido muy bien cuál va a ser el objetivo, qué queremos que pueda hacer la audiencia con esa visualización, el abanico de posibilidades, de formas posibles, se nos acota un montón. Ya sabemos que visualizaciones hay de todos los tipos y colores, hay muchas que son muy fancy, digamos, con muchas formas raras, pero que en el fondo no son apropiadas para la mayoría de los casos, diría. Y entonces, a veces, un simple gráfico de barras es lo único y lo mejor que necesitamos para poder ayudar, o sea, para poder cumplir con los objetivos de la visualización. Y esta es una frase que me gusta mucho de Alberto Cairo, que si no lo conocen es alguien que ha escrito mucho, varios libros sobre visualización. De hecho, dio una charla para UDESA, invitado por UDESA en la pandemia, creo que fue al fin del 2020. Muy, muy interesante. Y él lo que dice es que recordemos siempre que el objetivo central de cualquier trabajo de visualización no es la estética ni el impacto visual per se, sino el ser comprensible primero y bello después, o ser bello a través de una exquisita funcionalidad.
me ayuda tanto ese gráfico a entender el concepto que hay detrás, que lo veo lindo por esa razón, digamos. Hay veces que igual son muy lindos, ¿no? Pero lo importante, lo más importante es que sea una herramienta útil. Bien. Y algo muy importante también, cuando estamos armando la historia detrás de la visualización, es que una vez que nosotros exploramos esos datos, que entendimos qué es lo que queremos mostrar, nos animemos a recomendar una acción. Como decíamos, nosotros siempre queremos que nuestra audiencia tome cierta acción. Entonces, si nosotros estuvimos explorando esos datos, vamos a estar en mejores condiciones que cualquier otra persona de recomendar algo, porque los exploramos, porque los conocemos más. Entonces, a veces hay como cierto resquemor en animarse a recomendar algo, porque uno estuvo estudiando los datos y entiende que esto es así. Pero hay que animarse, está bueno, es una buena práctica, animarse a recomendar algo. Digamos, si la recomendación que hiciera estuviese errada, puede ser, quizás alguien con más contexto podría decir, no, mejor, está bien, pero está disparando las conversaciones que se tienen que dar, las conversaciones más activas, porque si no, a veces cuando uno muestra simplemente datos, es como que la cosa se queda ahí y casi que estás obligando a la persona que no estuvo haciendo el análisis de datos a hacer todo tu recorrido mental. En cambio, si vos le recomendás una acción, puede que a la persona le parezca que va por ese lado, te siguió, y si no, retrucará y se armará un buen intercambio, una buena discusión sobre por qué sí o por qué no ir en esa dirección. Bien, bueno, y ahora les quiero mostrar algunos ejemplos de visualizaciones que a mí me gustan mucho. Esta particularmente se llama The Baby Spike, y lo que hace es graficar los horarios de nacimiento de los niños en Estados Unidos. Primero lo hace por minutos, después lo hace por horas en el círculo del medio y después lo hace por semana, ¿no? En los distintos meses. Entonces, como que va haciendo usando la misma lógica, pero en distinta granularidad temporal. Sé que ahí no se ve muy bien, esa es la versión para el medio gráfico, que esto se publicó en Scientific American en el 2017. Y ahora les voy a mostrar un poco de detalles, de cosas que incluyen, que ya un poco lo mencioné en el ejemplo anterior, pero me parece súper importante que queden claras, ¿no? Hay un título, hay una bajada o un subtítulo que ya me empiezan a explicar de qué va lo que voy a ver. Parece muy obvio lo que estoy diciendo, pero hay visualizaciones a las que uno se aproxima y no tienen un título. Entonces, es muy importante acordarse de eso. Después, viendo en detalle lo que muestra esta visualización, bueno, usa un esquema así circular, radial, digamos, toma el promedio en esa línea amarilla, ¿no? El promedio de nacimientos, y después grafica en una escala divergente de colores los momentos en donde hubo menor cantidad de nacimientos con azul, o con verde azulado, y hacia el naranja rojo en los casos en donde hubo mayor cantidad de nacimientos que la media. Quiero que vean ahora detalles de elementos que ayudan también a explicar. ¿Por qué? Porque como ven, este tipo de visualización no es el clásico al que está acostumbrado a ver cualquier persona. Pero, ¿qué estrategias usaron los diseñadores, las diseñadoras de la visualización para hacerla comprensible igual? Bueno, usaron esta referencia que ponen acá arriba a la izquierda, en donde explican estas cuestiones, ¿no? Que
el promedio está en amarillo, en esa línea amarilla, que después los que se exceden de la media van a estar en color, en tonos de naranja rojo, y los que tienen menos que el promedio van a estar en celeste azul. ¿Qué otros elementos son claves acá para poder ir contando la historia? Bueno, tenemos estas leyendas, digamos, en donde se van, estos mensajitos que se van apareciendo y van contando, ¿no? Van dando interpretaciones, van contando un poco qué es lo que está pasando en cada momento. Bien, bueno, esta slide la dejo un poco como para ir recapitulando ya. Un poco sobre el proceso de cómo contar historias con datos. Recordar siempre diseñar las visualizaciones para la audiencia. Estructurar el conocimiento como una historia. Lo que les decía recién de recomendar una acción. Hay un par de cuestiones sobre las que no me detuve, pero que también creo que está bueno. Vincular los datos a algo concreto, algo tangible. Esto y bueno, que está relacionado al último punto también, que sería el de humanizar los datos. Esto tiene que ver con que, por ejemplo, cuando uno menciona, si quiere hablar que en algún lugar había 2 millones de personas, y 2 millones de personas es un número difícil de dimensionar para cualquier ser humano. Entonces, ¿a qué estrategia se recurre? Bueno, a compararlo con algo que sea un poco más fácil de imaginar. Entonces te dicen, bueno, la cantidad de espectadores permitiría llenar, no sé, por decir un número, 20 estadios de fútbol. O podría, a veces se recurre a unidades de tiempo también. Por ejemplo, si quisiéramos almacenar todos los datos que se están generando hoy en la datósfera global, por ejemplo, necesitaríamos una pila de DVD que nos permitiría ir, no sé, 40 veces y de vuelta a la Luna, por ejemplo. Estas cosas. Si bien las distancias tampoco, me cuesta imaginarme a mí la distancia a la Luna, pero es como que uno lo está relacionando a algo que sí es enorme, pero lo está bajando un poco más a la tierra. Esa es un poco la recomendación de vincular los datos a algo tangible, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, me voy con esta frase, que recuerden el poder de la historia, una frase de Galeano que me gusta mucho, que dice que los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero mi pajarito me contó que estamos hechos de historias. La historia es muy poderosa, así que esfuércense por favor por contar una historia con sus visualizaciones. Y bueno, y con eso cierro y espero sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Vicky por tu charla, por tu presentación. Y bueno, ahora Maggie tiene algunas preguntas que fue anotando eh, para hacerle a Vicky, que creo que tenía acá, así que le dejo a Maggie el lugar. Perdón, ay, estaba conectada 2 veces. Una, Vicky, era el tema de que pedían el libro que mencionaste, que dijiste lo recomiendo, Ah, sí, se los paso por acá. para A que ver, lo creo busquen. que puedo mando el... Sí, sí, puedes escribirlo por el chat. Sí. ¿Ahí se escucha? Capaz que dejo de compartir así. Sí, se Perdón, escucha, uno se era, escucha. Vicky, el libro que mencionaste, el Ahí que va. dijiste que lo recomendabas. Sí, ahora lo paso por acá. Ah, estoy dejando de compartir medio se tildó. Es así la tecnología a veces. El libro se llama... Ahí está.
y tiene una versión también que es como la guía práctica. Pero bueno, si la buscan lo van a encontrar. Está bueno, como bastante llevadero. Eh, ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Para principiantes, Vicky, ¿qué software recomendás para poder contar estas historias con datos? O sea, algo que te mezcle el gráfico, que te combine el gráfico con el poder mover las imágenes y poner los captions y poner los títulos y que sea fácil. Muy buena pregunta. A ver, yo últimamente, el tema de los software, veo que, bueno, Andrés les mostró, no sé si estarán más o menos las mismas personas que estuvieron en el Andrés o si lo habrán podido ver, les mostró una linda gama eh, de programas. Yo particularmente, a mí me gusta mucho Flourish últimamente, es algo que va cambiando mucho el ecosistema de herramientas que hay disponibles. Entonces, yo siempre, por lo menos a mis alumnos en las clases, les digo que estén atentos, que sepan a dónde buscar qué es lo nuevo que va saliendo y que estén por ahí predispuestos a ir probando, porque a veces pasa que una herramienta empieza a usarse un poco más o que se dan compras de una empresa a la otra y de repente una deja de desarrollarse y la otra explota y mejora un montón sus funcionalidades. Entonces, los que por ahí hace unos años que estamos ya circulando en el ecosistema, nos vamos dando cuenta cómo van evolucionando distinto. Y bueno, en este momento me gusta bastante Plotly para, si quieren hacer gráficos programando, Plotly Express es como, me parece bastante imbatible porque tiene buenos gráficos interactivos con re pocas líneas de código. Así que ese es para explorar. Después, como les decía, Flourish para quien no quiera programar. Flourish te permite hacer gráficos buenísimos, también interactivos. La ventaja también que tiene Flourish, que esto lo vi hace muy poquito, es que se integró con Canva. Eso está bueno porque si haces una presentación en Canva, después podés importar tu gráfico hecho en Flourish y queda bárbaro, es interactivo. Y no sé, yo en general estoy medio con esas que son las que más me gustan. Eh, Andrés mencionó Ro también. Yo Ro las veces que la he probado, a mí no me gustó tanto. Bueno, a quien quiera aprender a usar la librería de 3, que es una librería de JavaScript muy usada en visualización y muy potente. O sea, básicamente con esa librería puedes hacer lo que quieras. Visualización es como tenés un lienzo en blanco y haces lo que quieras, pero tenés que programarlo de cero o con porciones de código que vayas tomando prestadas de otros seres que hayan recorrido el camino antes, pero sí es muchísimo más compleja de entender y tiene una curva de aprendizaje bastante interesante. De hecho, por ejemplo, este gráfico que les mostré, Baby Spike, está hecho de base con esa herramienta, pero después está editado en herramientas tipo Illustrator y estas cuestiones, o sea, de diseño. Yo igual lo que siempre les digo es, no necesitan saber siquiera una herramienta de diseño, pueden hacer la base en una herramienta de visualización y después se lo llevan a un programa para hacer slides, no sé, y le agregan arriba, porque en definitiva lo importante es lo que se ve, no tanto en este caso que sea interactivo, o sea, como que pueden hacer una buena visualización estática, pero por ejemplo, bueno, yendo al hecho de poner captions o poner distintos mensajitos, así esto que les decía que va explicando, creo que Flourish es el que más lindos resultados está teniendo ahora, de lo que yo he visto. Perdón, ahí te hacen una pregunta, vos no sé si las ves, que dicen si tenés alguna heurística como para ver el estilo de gráficos y seleccionar determinados casos, porque siempre tiene a mano los clásicos gráficos de barras y tortas, pero que nunca se le ocurriría hacer algo como el gráfico que mostraste. Esa Sí, una, no, y que si quieren, perdón, una cosa, yo ahora les copio, que son más o menos como 18 links, igual después los voy a mandar por mail los que compartieron el otro día con Andrés, que estaba mencionando Vicky recién, así ya los tienen acá si se los quieren agarrar. Y ahora Vicky te dijo responder. bien, no me acuerdo ahora el link, pero sí, hay un gráfico que yo muestro en una de las clases en donde vos tenés
en función de lo que quieras, por ejemplo, si querés mostrar dispersión, bueno, tenés todas estas opciones. Si querés mostrar parte de un todo, tenés todas estas opciones. Y así, y tenés por cada categoría de cosa que quieras mostrar o de tipo de magnitud, si querés que quieras mostrar, tenés opciones de gráficos. Igualmente, siempre eso va a ser muy dependiente de el caso particular, porque a veces una visualización que funciona bien para un set de datos de cierto tamaño, cuando de repente el dataset es mucho más grande, no funciona o no se ve tan bien. Entonces siempre hay que estar medio dispuesto a probar. Y también, bueno, está la cuestión de tener el ojo para ponerse a mirar muchas visualizaciones e inspirarse. Porque a veces, tal vez este tipo de visualización no, no estaba hecha tal cual, pero había una parecida y de ahí salió como se hizo el cambio. O sea, son visualizaciones súper artísticas ya, digamos, ya como mucho más trabajadas. Pero, o sea, no se espera en el concurso que alguien vaya a hacer algo así, estaría buenísimo, pero no esperen que vaya a ir por ese lado de la cosa. Sí que bueno, sepan que lleva un proceso largo por ahí el inspirarse, el animarse a hacer algo más allá de y un montón de pruebas. Si quieren buscar, les voy a escribir el nombre de la autora, de una de las autoras que hizo esa visualización. Y ella, me gusta porque tiene un blog en donde publica, cuenta cómo fue el proceso de hacer esa visualización y después te cuenta los bloopers. O por ejemplo, mirá, primero se me ocurrió esto, pero en realidad no, mirá, salió re mal o no se veía tal cuestión. Entonces está bueno porque como que lo baja a tierra y te dice, claro, o sea, no es que hubo magia y salió esa belleza. No, hubo todo un trabajo antes y ella te lo muestra. Así que eso como que está lindo. Si la quieren googlear, y se llama, el blog se llama... ahí está. Ahí está. Así se llama el blog o la página de ella. Así que bueno, tienen... Pero sí, no se compliquen con las herramientas, pueden usar múltiples, que hasta los profesionales hacen eso. Empiezan con una y después agregan con otras. Sí, acá veo otra pregunta. Ajá, sí. Cuando digo que hay que pensar en la audiencia, en el caso del concurso, nosotros aclaramos a qué tipo de audiencia queremos contar o directamente la audiencia son los jueces del concurso. Podrías aclarar la audiencia a la que te referís, pero creo que idealmente estaría bueno que sea dirigido a los jurados, porque es como un poco difícil. Imagínate que vos trabajás en un tema de investigación muy específico y me decís, yo lo voy a hacer dirigido a presentarlo a colegas que tienen todo mi background y lo voy a poner en el póster que voy a llevar al Congreso. Y claro, yo cómo evalúo eso si fuera yo, en este caso no soy jurado, pero si fuera parte del jurado, ¿cómo lo evalúo? Como que quizás en algunos temas lo pueda entender igual, pero hay otros temas que se me va a escapar, no voy a saber si exactamente. Entonces creo que en este caso sería mejor pensarlo como, bueno, es una audiencia que no conoce el tema. ¿Cómo se lo explico? No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Perdón, solo por si sirve, eh, vinculado a lo que vos decías, Vicky, que ahí les adjunto las bases y condiciones. Los puntos 5 y 6 mencionan, por un lado, los criterios de evaluación que va a tener el jurado, entonces es saber cómo va a pensar la audiencia, que sería el jurado, cómo va a evaluar los proyectos. Y por otro lado, hay unas recomendaciones de temáticas, como de sugerencias acerca de qué tipo de temas, digamos, dado que es un concurso nacional, público, de una universidad, tiene una vocación de impacto social y de colocar temas en la agenda.
que sean de interés del país, vinculados al desarrollo del país, o mostrar eso, digamos, de todos los tópicos que involucran el desarrollo de la Argentina, o también temas de agenda global, también es algo que se va a valorar, a ponderar positivamente. Y obviamente contado todo como lo mencionó Vicky. Eso está en el punto 5 y 6 de las bases y condiciones. Me parece que es información relevante, digo, para pensar en la audiencia. Ahora lo... Sí, eh, totalmente, eso se evaluó, se tuvo en cuenta. Bueno, eso es algo que también recalco que Alberto Cairo lo dice en uno de sus libros, que dice, van a encontrar visualizaciones de lo que quieran, tipo hay gente que se pone, perdón si alguien acá lo hizo, pero a visualizar cuántas veces aparecen los personajes en tal o cual serie, por ejemplo. Y está todo bien, pero digamos, habiendo tantas cosas interesantes o tantos mensajes que están en los datos pero no salen a la luz, no se hacen comprensibles eh, por gran parte de la población, es casi una picardía ponerse a pensar cuántas veces aparece el personaje en la serie, siendo que uno podría visualizar algo mucho más interesante y que tenga un impacto social, como decía Maggie. Así que sí, es importante ese punto, creo yo. A Bueno, ver, acá hay otra pregunta. ¿Se pueden usar herramientas de narrativa visual interactiva para presentar datos contando historias? Me refiero, por ejemplo, a herramientas como Twine, que es un motor para hacer historias interactivas. Yo no lo conozco. A ese no lo tengo, lo voy a tener que googlear. Siempre que sea... mm, creo que tienen que usarse herramientas libres, ¿no, Mai? no, Eso no me acuerdo. las herramientas no hace falta que sean libres, Ah, lo que hace falta que sea libre es, o sea, lo que hace falta es que estén disponibles los datos, digamos. que estén disponibles los datos. Y yo creo que sí, digamos, no hay nada en las bases y condiciones que, que prohíban hacer esto y todo lo que no está prohibido entonces está permitido, ¿no? Claro. Así que, Hubo un año en que así que alguien hizo un sí, gráfico a mano y casi gana, porque había un jurado que estaba, no voy a decir, pero había un jurado que le encantó. Y así que sepan que se puede usar la herramienta que quieran. Eh, sí, pero yo creo, ahora yo tampoco la conocía y estuve ahora googleé mientras vos hablabas. ah, Yo creo que sí, sí, que no hay nada, digo, está bien, se puede. y hay una cantidad de herramientas que por eso está bueno ir censando lo que va pasando en el ecosistema, porque ahí aparecen todo el tiempo y se van superando una a la otra. Entonces, bueno, está bueno estar ahí, Todos alertas. aprendemos todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, sí, no cerrarse a una. Y también estar predispuestos a cambiar, porque a veces uno usa siempre una, pero, por ejemplo, siempre cuento una anécdota de hace un par de años haciendo un trabajo sobre COVID, o COVID y dengue, con gente eh, bueno, de salud, básicamente, médicos. Necesitábamos hacer una pirámide poblacional. La pirámide poblacional que en lo que tiene que ver con epidemiología es un gráfico muy básico, digamos, se usa siempre, sabe interpretar, porque eso también es un tema de la audiencia. A veces yo quiero poner un gráfico super fancy, como más lindo, pero mi audiencia está muy acostumbrada a ver los datos de cierta manera. Y si eso es así, es difícil que lo pueda sacar de ahí, salvo que lo haga muy bien y que sea como muy obvia la mejora. Entonces, en este caso necesitábamos, bueno, teníamos varios requerimientos de que tenía que hacerse con software libre por el tipo de proyecto, pero también teníamos el tema de, bueno, ¿qué librería de gráficos usamos que tenga la pirámide poblacional? Porque parecía muy obvio, pero no era tan fácil conseguirla. Y entonces, bueno, y tuvimos que hacer unos cambios ahí porque ese gráfico era fundamental para epidemiología, para Internet. ese, sí, sí. No, Internet nos había sacado el final de la historia, Vicky, nada más. Ah, perdón, que no se escuchó. No, llegamos hasta que no tenías una librería. ¿Qué librería tenías que elegir? Claro, las que habíamos propuesto en principio no tenían la posibilidad de hacer esta pirámide poblacional. Y entonces tuvimos que ir por otras justamente porque necesitábamos ese gráfico, era importante para ese dominio, para ese problema que queríamos mostrar. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, si no tenemos más preguntas, quiero agradecerle de vuelta
a Vicky por la charla, por las respuestas y por su tiempo. También quiero agradecerle a todos ustedes por haber venido. Esperemos que hayan disfrutado del seminario como disfrutamos nosotros y que, bueno, nada, si quieren el resto de los seminarios, como puso Maggie, están colgados en el YouTube del Data Lab. Y bueno, y espero que muchos de ustedes se animen a poner sus visualizaciones en el concurso, se animen a disfrutar del proceso, que es como lo más importante. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber estado acá y muchas gracias Vicky de vuelta. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y sí, por favor, participen, que está bueno que se empiecen. La única forma de aprender estas cosas es entrenar. Hay que practicar, hay que someterse a la prueba de, uy, esto va a andar, no va a andar. Y bueno, así que presenten que va a estar bueno. Muchas gracias Gracias, a todos por participar. gracias.